universal? Mucha gente se pregunta si el diluvio de Noé fue un evento real o solo un relato simbólico. Pero, ¿qué dice la ciencia? Hay evidencias de grandes inundaciones en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el deshielo al final de la última era de hielo causó inundaciones masivas. También están los restos de civilizaciones antiguas que parecen haber sido arrasadas por el agua, incluso en el Mar Negro. Algunos científicos creen haber encontrado rastros de una gran inundación ocurrida hace miles de años. Por otro lado, la Biblia describe un diluvio global enviado por Dios como juicio, y muchas culturas tienen relatos similares, lo que podría indicar que se basan en un evento real. Entonces, ¿fue el diluvio de Noé literal o una representación de estas catástrofes antiguas? Lo cierto es que la ciencia y la fe pueden complementarse. ¿Tú qué crees? ¿Fue un evento global o una gran inundación regional? Bueno, ya estamos de vuelta al mundo extraordinario y vamos a hablar de un personaje que yo personalmente le tengo mucho cariño, Noé. ¿Por qué le tengo cariño? Porque fue un profeta que recibió una señal de Dios y la hizo aunque la gente se burlara de él. Fue obediente. Cuando uno escucha una señal y obedece, generalmente es un hombre de corazón limpio. Estamos con nuestro querido Dr. File para que él nos hable de su versión de este diluvio. ¿Fue cierto? ¿Dónde está el arca de Noé? ¿Quién fue Noé? Cristian, qué rico que estás acá para hablar de este tema y cuéntanos para ti, ¿qué es lo más especial, lo que más te hace sentido de este capítulo del diluvio universal? De este gran enigma de la historia, que está contemplado ciertamente en relatos legendarios, como es el relato bíblico, y en relatos también mitológicos. Mitológicos. Sí, porque recuerda... Hasta en 100 años de soledad sale el diluvio universal. Por eso mismo. Recordemos que el relato legendario es donde los protagonistas son humanos que se relacionan con divinidades. En cambio, el relato mitológico solamente participan seres divinos de alguna forma. ¿Y qué es lo relevante de este enigma, queridos amigos que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla? Que en estricto rigor, cuando uno revisa estos relatos legendarios y mitológicos, el diluvio o un acontecimiento similar está presente en diferentes culturas de la Tierra, de Oriente a Occidente, no solamente en la Biblia, está en la India, está en Mesopotamia, en lo que es Sumeria, están incluso en los mayas, hablaron también de un acontecimiento donde suben las aguas y, por cierto, uno tiene que acentuarlo porque dentro de nuestra mitología chilena, que se concentra su cuna precisamente en la isla grande de Chiloé, querido Pedro, también hay un relato de este acontecimiento de cataclismo por las aguas, que nos recuerda toda la tradición de Tren Bilú y Cai Bilú. Cai Bilú. Tren Bilú, la gran serpiente de la tierra, que lucha con Cai Bilú, que es la serpiente del agua, y que en esa lucha habría, bueno, después emergido... Estamos viendo en pantalla. Claro, habría emergido lo que son nuestros pueblos ancestrales. Claro. Esta es muy importante, por lo tanto, este relato hermosísimo que está radicado en el sur, pero que es el inicio de toda la mitología chilena original y auténtica, también habla de este diluvio al fin y al cabo, esta tormenta gigantesca. Esto, una duda, ¿se habrá manifestado de forma tangible, física, real, o es también algo que se podría haber realizado de manera espiritual y simbólica? Claro, lo universal? que uno tiene que decir es buena pregunta, porque el diluvio tiene un simbolismo muy importante, pero según lo que uno puede registrar, uno puede decir que sí habría existido este acontecimiento físico. Ahora, el simbolismo de alguna forma ser sepultado por las aguas, como le ocurrió a la humanidad según esta tradición, habla de que el simbolismo es que la humanidad se habría querido tanto a sí misma
y habría de alguna forma, se habría reemplazado la idea de Dios o de una divinidad superior por un antropocentrismo, ese castigo, el caer muerto bajo las aguas, sería una especie de enseñanza. Aquellos que se rebelan contra algo superior a uno. Así que sí tiene un simbolismo. Creo que hay cosas muy importantes porque cuando uno habla de la tradición, Pedro, de la tradición de nuestras, de la Sagrada Escritura, uno tiene que señalar que toda esta tradición que está en la Biblia proviene de las tablillas sumerias. Ahí está el origen de las tradiciones que después son tomadas por el genio bíblico. Y ahí es donde los quiero llevar, porque el Noé sumerio, según las tablillas del 2900 antes de Cristo, se llama Utanapishtim. Tú lo conoces también. Utanapishtim. En un relato maravilloso. En un relato maravilloso, porque Utanapishtim es el Noé sumerio, ¿ya? Y según todas estas tradiciones, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está un poco lo relevante de poder ir entendiendo los simbolismos. Para el momento de Utanapishtim o de Noé, claro, los dioses crearon a una humanidad en estas tablillas sumerias. La mujer, entre esta mezcla entre la carne de un homínido y la sangre de los dioses, tan pronto los crea, adivina quién empezó. Según las tablillas sumerias, es para que esta humanidad deje de multiplicarse y, bueno, pasar a otra etapa, que es la etapa de Utanapishtim, del Noé sumerio, de donde radica todo esto. Todo esto fue tomado por la Biblia, ¿ya? Y la pregunta, antes de seguir, cuando uno ve el relato de la Biblia, o el relato de las tablillas sumerias, fíjate tú, donde la población se multiplicaba solamente, yo hago la pregunta, ¿no estaremos mereciendo a la humanidad hoy día un castigo de la magnitud del diluvio? ¿Qué dices, Pedro? Bueno, según lo que conversamos en la reunión de pauta, nos asemejamos a esa época. Yo quiero preguntarte, mira, tú dices que en América, en Europa, en Asia, hasta en África hay relatos, en Mesopotamia. Antes no había el WhatsApp, o sea, la gente no se podía comunicar entre sí. Hay un sentido común en todo esto, un relato ancestral en todas las regiones del mundo. ¿Esto es una memoria ancestral que conservamos? Uno podría decir que sí, Pedro, porque como te digo, diferentes culturas de diferentes regiones del mundo hablan de un cataclismo producto de las aguas. Entonces uno podría decir que sí pudo haber sido un acontecimiento histórico y real que está registrado hasta, como decían, las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales, mapuche, araucano, etc. Por lo tanto, sí, Pedro. Nosotros no podemos hacer historia porque la historia comienza mucho después del diluvio. Ahora, ¿cuándo habría sido? Mira, uno tendría que calcular entre hace 12.000 años, cuando termina la época glacial, y los 10.000 años antes de Cristo, aproximadamente, donde queda registrado esto. Por lo tanto, sí, Pedro, es muy posible que haya quedado como una memoria colectiva de la humanidad en diferentes regiones del mundo. Un castigo para la humanidad en muchos casos. Cristiani, quería preguntar algo. No, es que con respecto a la pregunta, yo creo que es algo que sí puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos, por ejemplo, a la cultura india y invocamos a Shiva, Dios de la creación y la destrucción, ya se dice que se ha manifestado 5 veces antes en el planeta donde ha desaparecido todo y se vuelve como a crear, como que desde la destrucción también vuelve esta limpieza. Hoy día lo vemos con los fenómenos del clima, estamos viendo cosas nuevas que de alguna u otra manera también podemos
inundaciones, empiezan las lluvias extremas. O sea, uno no lo tiene que descartar, Sultán, pero me hiciste acordar también. Sí. En la cultura védica también está este diluvio. Efectivamente, por eso decía de oriente a occidente. Ahora, según las profecías del quinto sol que vienen de Mesoamérica, el cataclismo hoy día vendría no por el agua, porque el cuarto cataclismo fue de las aguas, según esa tradición, y el cataclismo que vendría ahora sería por el fuego. Por el sol. Por el sol. O quizá también... Hoy día dicen que hay una de las mayores explosiones solares de nunca vistas. Y también uno no puede descartar, es de esperar que no ocurra una tercera guerra mundial nuclear, que sería fuego al fin y al cabo. Pero ahí está el punto. Y volviendo un poquito a la tradición, Pedro, para recordar al Noé de nuestras tradiciones, fíjate tú que cuando conforma el arca, la pregunta es ¿dónde está el arca? Eso primero. te iba a preguntar en tu estudio, ¿dónde está el llegó? arca? ¿Realmente está en el monte Ararat o tú tienes otra versión? Mira, Pedro, muchos investigadores de corte occidentalistas, ¿ya?, dicen que se ha descubierto en el monte Ararat, en Turquía, un registro fosilizado de lo que habría quedado del el arca de Noé. El arca de Noé, mira, es posible que haya sido un semillero genético. Fíjate tú, imagínate la región, todo devastado por el agua, pero queda un arca con un patrimonio genético maravilloso, que según la tradición después va a ir formando los diferentes animales y todas las cosas. Por lo tanto, el arca pudo haber sido precisamente un semillero genético. De hecho, según la tradición, eso pudo haber sido. Ahora, el arca en sí, estos investigadores dicen que está en el monte Ararat, porque ahí se ha encontrado una... Mira, en el fondo son piedras fosilizadas que pudieron haber sido madera fosilizada después de más de 10.000 años. Aquí podemos ver algunas imágenes precisamente del lugar donde muchos investigadores occidentalistas dicen que habría quedado depositada el arca de Noé, ahí en ese bello país que es Turquía. ¿Qué piensas tú, Pedro? Bueno, yo te escucho siempre con mucho respeto y admiración. Y bueno, en Turquía hay unas ruinas también súper misteriosas. Göbekli Tepe se llaman eso, muy antiguas. Muy antiguo. Y ¿por qué no? Quizás, como dices tú, este semillero puede haber quedado en esos lugares. Mira, te quiero hacer otra pregunta. En todos los relatos que tú has mencionado, alguien superior les habla a los Noé distintos. Esto entonces, este diluvio y esta arca de Noé, ¿sería como una comprobación de la existencia de Dios? Yo digo que no, Pedro. ¿Por qué? Porque la comprobación es algo de carácter más objetivo, pero sí es consistente con la fe. Con la fe. Ya es con la religión, con la creencia. Es decir, no podemos comprobarlo, Pedro. No. Pero sí estos relatos son consistentes con la narración bíblica. Es decir, están las tablillas sumerias, está en el oriente, están acá. Pero más que comprobar la existencia de Dios, en la mayoría de estos relatos se habla de un ser superior. Y eso está registrado. Un ser superior que hará esta salvación de una humanidad un poco mejor. Hoy día, cuando a uno le hacen la pregunta, oye, ¿nos merecemos un diluvio? Hay algunos cuantos hombres justos y por eso todavía no llega. Eso es lo que yo digo. Es decir, si no lanzan todavía el diluvio o esta lluvia de fuego, porque hay salvación aún, hay esperanza. Sí, que es la multiplicación de la especie. Por ese asunto seguramente ya nos merecemos, y ahora somos 8.000 millones de personas multiplicándose, pero
en el fondo hay esperanza. Es verdad que en aquel tiempo no había ni un justo sobre la tierra, Pedro. Es decir, cargamos de alguna forma un designio de olvidarnos, como están en las tradiciones, de olvidarnos de la divinidad, de olvidarnos de estos seres supremos, de olvidarnos de Dios y creernos a nosotros mismos el inicio y fin prácticamente de todo. Pero seguramente todavía hay hombres justos y hombres de corazón limpio, eso no me cabe la más mínima duda, y que estamos dando la lucha. Yo tengo una duda con respecto al monte Ararat. ¿Por qué prohíben el ingreso? ¿Será que ocultan algún misterio? ¿Hay secretos que no quieren revelar? Porque nosotros, si nos venimos a Sudamérica, hay lugares que son sagrados, podemos ir a Perú, a Machu Picchu, pero nos permiten el ingreso, ¿no? Sí. Nos permiten disfrutar de esta arquitectura con respeto, pero ¿por qué este otro lugar no? ¿Qué será lo que oculta? Mira, en este minuto es el gobierno de Turquía que tiene cercado ese lugar. Y en realidad uno tiene que ser muy concreto. Lo tienen cercado porque están haciendo todos los estudios arqueológicos, incluso midiendo, según lo que dice la Biblia, del tamaño del arca. Del tamaño del arca. Y recordemos una cosa: si está ahí el arca, cosa que ya les voy a decir alguna cosita después, al final, pero si está el arca ahí, piensa tú que es madera petrificada. Entonces hay que cuidarla mucho. La arqueología, uno de repente en las grandes rutas pasa por las cosas y piensa que es una piedra, y estamos hablando de, por ejemplo, en este caso sería un fósil. Entonces hay que cuidarlo mucho, y es por eso que el gobierno de Turquía tiene cercada ese lugar. Solamente se permite el ingreso a investigadores, a arqueólogos que saben lo que podrían llegar a tener ahí enfrente. Entonces hay que cuidarlo mucho. Básicamente es por eso, es por cuidarlo. Piensa tú cuántas personas llegan a lugares muy hermosos y los profanan, porque no se dan cuenta. Entonces, sobre todo los fósiles. Bueno, en mapas antiguos yo también he visto que el monte Ararat está como señalado, está como marcado. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, en algunos antiguos hay un mapa de Piri Reis que data del siglo XVI, donde no está marcado. Pero hay otro sí donde el monte Ararat aparece como un lugar especial. Quizá porque ahí podría estar lo más cercano a lo que uno recuerda del Arca de Noé. Pero el monte Ararat también es un monte importante en Turquía, por lo tanto te lo tenían que marcar de todas maneras. Es uno de las regiones relevantes, y recordemos que Turquía tiene, como tú decías, unas ruinas arqueológicas antiquísimas. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en Turquía? Hay que cuidarlo a nivel arqueológico, así que son investigaciones muy importantes que hay que seguir haciendo para ir tratando de ver esa consistencia con esta memoria ancestral que tiene la humanidad. Pero en tus investigaciones yo sé que tú sabes algo más sobre el Arca de Noé. ¿Qué es lo que tú sabes, doctor File? Eso lo guardamos en la academia, pero uno tiene que decirlo, Pedro. Sí, yo he estado detrás. Eres muy generoso y sé que lo vas a revelar. Sí, uno ha estado, imagínese, con estos temas, con estos grandes enigmas de la historia, de las leyendas, del mito, como acción sagrada en el pasado. Los occidentalistas que quieren situar ahí en el monte Ararat las huellas del Arca de Noé, desde mi punto de vista, amigos y amigas, ahí no está el Arca de Noé, sino que, si todo esto es así, el Arca de Noé podría estar, lo digo, ¿no? Sí. En el monte Pir Omar Gudrun, que es un monte que no está en Turquía, sino que está en la cadena de los Zagros. Los Zagros es como la cadena montañosa que hace como de frontera entre Irak e Irán. Por lo tanto, según mis investigaciones, la próxima vez que vaya a buscar el Arca de Noé no voy a ir allá a Turquía, sino que me voy a ir a los montes Zagros, a este monte que se llama Pir Omar Gudrun,
ya está dicho y revelado acá. Doctor Así de simple. File, media revelación que nos hizo. Y, o sea que vamos a cambiar el itinerario o seguimos yendo a Egipto. Seguimos yendo a Egipto. Gracias, Pedro. Gracias. Por acordarme. Los invito a todos, recuerden, a la ruta de los grandes enigmas de Egipto, que vamos a hacer a partir del 14 de agosto con toda la información. Ahí estaremos acompañando al doctor File en pleno verano de Egipto. Así es. Es un viaje inolvidable, irrepetible, único. Lo voy a guiar yo a partir del 14. Toda la información en www.ufs-travel.cl. Inscríbanse porque ya se están incorporando muchos exploradores, así que todos invitados a esta gran ruta de los grandes enigmas de Egipto. Así que prepárese. Yo me voy a Sultán de inscribir de México. inmediato. No, Excelente. usted se va a quedar a cargo del programa porque yo voy a ir a Egipto. Ya, muy bien. Pedro, muy vamos bien. a Egipto. De todas maneras, doctor File, ¿qué puede aprender las personas en academia? ¿Cuáles son los temas que nosotros podemos aprender de usted, de su sabiduría, de sus investigaciones? La academia tiene 4 escuelas, querido Pedro. La escuela de los grandes enigmas, como por ejemplo el Arca de Noé. La escuela de las grandes culturas, donde revisamos los 8 grandes sistemas culturales dentro de los últimos 5.125 años. Las 8 grandes fuerzas que constituyen nuestras grandes disciplinas culturales y también los 8 milagros. Así que lo que hacemos en la academia es cultivar la sabiduría para la evolución de la conciencia, algo muy importante para todos los profesionales, ciertamente, que tienen sus disciplinas, pero que muchas veces les falta una visión contemplativa general de la cultura. Todos invitados también a www.academia.cl, academia con K de la Con academia K, griega. por Así supuesto. que